Hermanos, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra reunión de hoy martes, en la que continuamos el estudio del Evangelio según Juan. Nuestra hermana Katia, que siempre nos acompaña y dirige la sesión, va a entrar un poquito más tarde y me pidió que empiece yo. No, serán unos minutos para que se sume. Entonces empecemos, hermanos, con la oración inicial. Va a estar a cargo de nuestra hermana Rita. Adelante, Rita. Ok, gracias. Buenas noches, hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús Maestro, que has dicho, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Quédate con nosotros que estamos reunidos para meditar y comulgar con tu palabra. Tú Tienes que eres... leer. ¿No se está leyendo? Sí, ¿no me Perdón, escuchas? perdón. Disculpa, perdóname. No, lo que Quédate pasa es con que hemos nosotros. proyectado otra oración, Rita. ¿Cómo? Ay, discúlpame, no lo había visto. Pensaba que no tenía. Ya, yo lo voy a leer. No, los martes Sí, siempre sí, proyectamos esta oración y más sí, bien los sí, lo jueves. Bien, olvidé. ¿no? Creí que yo me estaba equivocando, estaba bien. No, está Sí, lo bien. olvidé, discúlpeme. Oración para antes de reflexionar la palabra de Dios. Bendito seas, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados de tu pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros te los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero. Que el Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu En Santo. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Rita. Hermanos, buenas noches. Entonces, damos inicio formalmente a nuestra reunión de hoy. Nos quedamos en el capítulo 10 del Evangelio según Juan. Vamos a entrar ahora al capítulo 11. El capítulo 11 también tiene cosas hermosísimas que vamos a poder conversar de a poquitos, sin prisa y hasta que agotemos el tema de acuerdo al criterio de cada uno de ustedes. Miren acá el contenido del capítulo. En esa diapositiva les muestro el Evangelio según Juan, que se escribe JN, capítulo 11. Y el capítulo lo hemos dividido en 4 perícopas. Señor, el que tú amas está enfermo. Yo soy la resurrección y la vida. Lázaro, sal fuera. Y conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Miren, de esos 4 títulos de las 4 respectivas perícopas, hay 2 que corresponden a Jesús, claramente, ¿no? El segundo y el tercero. El cuarto es de el sumo sacerdote y el primero de un pagano. Perdón, perdón. El primero de sus discípulos. Vamos a verlos con calma. El primero tiene 2 diapositivas para el que pueda leerlo. Tome aire para leer las 2. Señor, el que tú amas está enfermo. Y ese el que tú amas se refiere, como vamos a ver, y seguramente varios recordamos, se refiere a Lázaro. Lázaro, muy amigo de Jesús. Lázaro, hermano de Marta y de María. Entonces, a ver, ¿quién puede leer? Yo leo, Gracias, Julio. Señor, el que tú amas está enfermo. Había un hombre enfermo, Lázaro de Betania, del pueblo de María y de su hermana Marta. María era la misma que derramó perfume sobre el Señor y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el que estaba enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús:
Señor, el que tú amas está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo, esta enfermedad no es mortal, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que éste se encontraba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Los discípulos le dijeron, Maestro, hace poco los judíos querían apedrearte. ¿Quieres volver allá? Jesús les respondió, ¿acaso no son 12 las horas del día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque la luz no está en él. Bien, continuamos, Julia, por favor. Sí. Después agregó, nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy a despertarlo. Sus discípulos le dijeron, Señor, si duerme se curará. Ellos pensaban que hablaba del sueño, pero Jesús se refería a la muerte. Entonces les dijo abiertamente, Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, a fin de que crean. Vayamos a verlo. Tomás, llamado el Mellizo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros a morir con él. Gracias, Julia. Vamos a Bien. ver lo que ha leído nuestra hermana Julia, perdón, para acá. Y una primera cosa que llama la atención y la comparto como rompiendo el hielo. Y es que nos dice, empieza diciendo, había un hombre enfermo, Lázaro, de Betania, ¿no? La ciudad de Betania, o el pueblo de Betania, el pueblo de María y su hermana Marta. Y añade el Evangelio. María era la misma que derramó perfume sobre el Señor y le secó los pies con sus cabellos. ¿No nos llama la atención eso que está afirmando? Si estamos atentos a la lectura que estamos haciendo juntos de martes a martes, aquí Juan habla de algo que todavía no nos ha contado. ¿Se dan cuenta? Este acontecimiento de María que derramó perfume sobre el Señor y le secó los pies con sus cabellos es algo que en la narración de Marcos, perdón, en la narración de Juan va a venir después. Y lo vamos a leer esa misma noche. Entonces acá hay un lapsus difícil de explicar, es un error del evangelista, nada más, ¿no? Porque ¿cómo nos hace referencia a María como que la que derramó perfume sobre el Señor si eso no ha sucedido todavía? Como repito, Juan lo va a contar en un momento a continuación. Entonces lo que sucede después lo pone como que sucede antes. Simplemente lo comento para estar atentos, pero nada más. No es ningún problema serio de ninguna manera. No debe hacerle problema a nadie. Simplemente ese es un error humano. Lo que nos muestra que los autores del Evangelio y en general de los libros de la Biblia son seres humanos, como nosotros. Obviamente inspirados por el Espíritu de Dios, pero son humanos. Entonces, Lázaro está enfermo y las hermanas le mandan a decir a Jesús, Señor, Lázaro al que tú amas está enfermo. Y Jesús dice, esa enfermedad no es mortal, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y añade, ¿no? Jesús quería mucho a Marta, a su hermana María y a Lázaro.
Sin embargo, cuando oyó que ese se encontraba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. O sea, se demoró 2 días más en ir a ver a su amigo enfermo en Betania. Y después de los 2 días, le dice a los discípulos, volvamos a Judea. Recordemos, Judea es toda la región que tiene como capital Jerusalén, y muy cerca de Jerusalén está Betania. Muy, muy cerca, pocos kilómetros. Tanto así que cuando Jesús después, vamos a ver en el Evangelio, va a Judea, se queda siempre a dormir en Betania en caso de su amigo Lázaro. ¿No? No es que dormiera en una casa en Jerusalén. Él dormía en Betania, que estaba tan cerca, y al amanecer caminaba hacia Jerusalén, y al anochecer se regresaba de Jerusalén a Betania. La casa donde se hospedaba justamente es la casa de Lázaro, Marta y María. Entonces regresamos al tercer párrafo que leyó Julia y nos dice, los discípulos le dicen, perdón, Jesús le dice a sus discípulos, volvamos a Judea, claro, con la intención de visitar a su amigo Lázaro que está enfermo. Pero los discípulos le recuerdan, maestro, hace poco los judíos querían apedrearte, ¿quieres volver allá? ¿No? Y Jesús tiene esa respuesta tan linda del que camina en la luz y el que camina en las tinieblas. Y acá, la segunda diapositiva de esta perícopa dice, nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy a despertarlo. Y esto nos hace pensar en lo que significa la muerte para un cristiano, ¿no? No es esa fatalidad que resulta ser para un pagano. Para un cristiano, la muerte es una dormición, como se dice particularmente de la muerte de la Virgen María. No, no se dice la Virgen María murió, se dice se durmió, la dormición. Y aquí Jesús usa el mismo término para su amigo Lázaro. Y termina diciendo esta perícopa, ellos pensaban que hablaba del sueño, pero Jesús se refería a la muerte. Miren, ve, está claro, ¿no? No es que fuera un malentendido, no es que Jesús quería decir que estaba dormido y se equivocó porque ya estaba muerto. Tanto así que dice, entonces le dijo abiertamente, Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes de no haber estado allí a fin de que crean. Y se va a producir, como vamos a ver en un instante, un signo, el último de los 7 signos de Jesús. Lo que va a hacer con Lázaro. Lázaro ya murió, tiene 4 días de fallecido. Vamos a ver qué hace Jesús con Lázaro. Y Tomás el incrédulo, Tomás el que vamos a ver después como que dice ver para creer, ¿no? Si yo no pongo mis dedos en las manos de Jesús y en el costado de Jesús, no creeré. Ese Tomás es el mismo Tomás que va a tener esa frase que se recuerda tanto en la liturgia, en la misa de todos los días, en la consagración, cuando dice, Señor mío y Dios mío, palabras de Tomás también. Este Tomás dice a los otros discípulos, vayamos también nosotros a morir con él. Miren, no sé si quisiera intervenir alguno de ustedes, hermanos, por favor, toda confianza. Está clarito, pero En el pueblo. sí, Guillermo. Eh, te confieso que es la primera vez que escucho esta explicación que acabas de darnos de que el evangelista, como todo ser humano, ha cometido un error. La verdad que
la redacción gramaticalmente está clara, porque se refiere a un hecho anterior. Pero ¿cómo puede hablar él de un hecho anterior que todavía no ha mencionado? Entonces, obviamente, como tú dices, está fuera de lugar. Independientemente de que no tomemos literalmente todo, eh, es una verdad que en este caso el evangelista Juan lo que escribe, lo escribe inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, esa es la sorpresa para mí, que estando inspirado por el Espíritu Santo haya cometido un error, pero errar es humano, ¿no? Así es, así es. Es un error como cuando vimos en el Evangelio según Marcos, si recuerdan, vimos que Jesús estaba en Tiro, que es al noroeste de Galilea, al noroeste de Cafarnaúm y del lago de Galilea. Y dice cuando queriendo regresar de Sidón, pasan por Tiro, que está mucho más al norte, por la Decápolis y llegan al lago. Tremendo error geográfico porque no es el camino. Y así podríamos encontrar algunos, ¿no? Pero no hace ningún problema, porque como tú has dicho, Guillermo, son los propios evangelistas y todos los autores inspirados son humanos. Recordemos que la Biblia entera es palabra de Dios, pero en palabras de hombres. El Señor se vale de seres humanos a quien su espíritu inspira y nos dan un testimonio y nos dan una tremenda catequesis. Pero no es un libro de historia exacto de los acontecimientos narrados minuto a minuto, como cuando hacen un resumen de un partido, ¿no? Minuto 5, primer remate al arco, minuto 8, tarjeta amarilla para un jugador, y hacen un recuento del partido para los más entusiastas. Y así hay historiografía muy exacta. La Biblia no intenta hacer eso. Y el que quiera verla de esa manera es que se pierde. Y no desde aquí nada más, desde el comienzo. Desde el relato de la creación hay dos relatos, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tomar la Biblia literalmente es un peligro. Sin embargo, hay los literalistas, y yo respeto, pero no estoy de acuerdo para nada. A ver, veamos, acá está la manito de Rubén. Adelante, Rubén. ¿Qué tal? Buenas noches. El tema de la resurrección, ¿no? El tema de volver a la vida. En el Nuevo Testamento hay 3 episodios donde Jesús resucita a una persona, ¿no? Recordando un poquito la resurrección del siervo del centurión, ¿no? Que sufre una parálisis. Jesús lo resucita también. La hija de Jairo, ¿no? También es otro episodio de la resurrección. Y hoy día en el Evangelio hemos escuchado también que resucita al hijo de una viuda, ¿no? En la ciudad de Naín. Entonces, este episodio de la resurrección del Señor, pues no es, como decirte, no es nuevo, ¿no? También en el Antiguo Testamento, Elías resucitó a la hija de una viuda en Sarepta, el gran profeta Elías, y su discípulo Eliseo también tuvo un episodio de resurrección, ¿no? Lo que aquí muestra es Jesús, ¿no? Que en el Evangelio de Juan resucita a Lázaro, ¿no? Y es el único episodio donde se nombra esto, ¿no? En los evangelios sinópticos no hay este tipo de narración de la resurrección de Lázaro, ¿no? Solamente está en Juan. Ahora, ¿por qué Jesús espera 2 días a que
a que ya no vaya a Betania, ¿no? O sea, como quien Jesús sabe, ¿no? Y se asegura de que el muerto, entre comillas, esté bien muerto, ¿no? O sea, que inclusive ya muera para que él pues tenga se vea la gloria del Señor, ¿no? La gloria de Jesús. Eso es lo que puedo comentar acerca de este episodio hasta Sí, ahorita. sí, Rubén. Muchas gracias. Miren, acá un par de comentarios a propósito de lo que comenta nuestro hermano Rubén, y es uno, que estos episodios no son resurrección. Sería más propio llamarlo resucitación. La resurrección es la de Jesús. La resucitación apunta a una persona que regresa a la vida para volver a morir. La resurrección apunta a volver a la vida para nunca más morir. Entonces hay que diferenciar, ¿no? La resurrección y la resucitación, ¿no? Eso básicamente. Y después el segundo punto, perdón, Rubén, que mencionaste, si me puedes hacer recordar. Quería comentarlo también y se me ha ido. El otro punto que mencionaste. Mencioné acerca de que Jesús esperó 2 días para Ah, poder claro, ir a visitar claro. a Betania, como quien dice, esperó para que el muerto esté, entre comillas, ¿no? Bien muerto, o sea, Así es, ese asegurarse que en punto. realidad había Excelente. muerto, o sea, Sí, para que se produzca un ¿sabes por gran qué es milagro, eso? ¿no? Sí, Un gran signo que le llama Juan, ¿no? sí, ¿por qué es Eh, eso? ¿Por qué es eso? Justamente es lo que quería también comentar, y gracias, Rubén. Es porque quiere asegurarse el fallecido que esté más de 3 días fallecido, porque se consideraba que hasta el tercer día la persona podía tener un ataque, lo que se llama catalepsia, y podría volver a la vida él mismo, ¿no? Pero al cuarto día ya no había forma, era una muerte definitiva y sin retorno, y por eso Jesús espera. Lázaro tenía 2 días, entre comillas, dormido, y le da 2 días más, para que no se piense que Lázaro regresó a la vida por una cuestión de la naturaleza. No, al cuarto día, como bien dice Rubén, el muerto estaba bien muerto, ¿no? Es así de claro, es así de clara. Una excelente frase, Rubén. Entonces, Jesús espera 2 días por eso. Y por eso vamos a ver cuando Jesús, en la siguiente, vamos a leer que Jesús llega y le dicen, ya está 4 días muerto. Perfecto. Juliana, adelante, por favor. ¿Podrías retroceder una Sí, donde dice de la luz, quien, ahí está, al final de esta diapositiva. El que camina de día no tropieza porque ve la ajá, luz. sí, eso creo que tiene un significado muy importante, ¿no? Un pequeño significado que podría sacar yo de que camina en la luz no tropieza, es decir, quien se deja guiar por el Espíritu Santo no corre peligro. En ese caso ellos decían, vas a regresar a Judea donde te quieren matar, y él dice, no, o sea, si camino en la luz no puedo tropezar, es decir, si me dejo guiar por el Espíritu que lo sabe todo, no me va a pasar nada porque me protege, porque me advierte del peligro y así a cualquiera de nosotros, si nos dejamos siempre guiar por el Espíritu Santo, vamos con esa luz que no nos deja tropezar en ningún peligro o ningún problema. Claro, Juliana, excelente. Y tiene que ver también tanto con, en relación con lo que dices muy bien, y es que con la luz del día, con la luz del Espíritu Santo, estás atento, estás vigilante, estás atento a cualquier peligro. En cambio, de noche, en la tiniebla, puedes ser víctima de cualquier asalto sin que te des cuenta.
te vas a dar cuenta cuando tienes al atacante encima, ¿no? La misma noche trae somnolencia, descuido, bajas la guardia, incluso uno se queda dormido. Entonces sí, definitivamente la luz y las tinieblas, que se ven desde el comienzo del Evangelio, desde el prólogo del Evangelio de Juan, ¿no? Y entonces continuamos. Yo soy la resurrección y la vida. Esa es una sola diapositiva. ¿Quién puede leer, por favor? ¿Yo puedo ¿Puedo leerlo? leerlo? Ah, bueno. Adelante, sí. Graciano. Gracias. Cuando Jesús llegó, se encontró con que Lázaro estaba sepultado desde hacía 4 días. Betania distaba de Jerusalén solo unos 3 kilómetros. Muchos judíos habían ido a consolar a María, a Marta y a María por la muerte de su hermano. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro, mientras María permanecía en la casa. Marta dio- dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le respondió: sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió: sí, Señor. Creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Gracias, Graciano. Mire la manera en que termina esta perícopa en boca de Marta. Sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan en el Evangelio según Mateo, cuando en la mitad del Evangelio Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Y luego, ¿quién dicen ustedes que soy? Y Pedro se adelanta y contesta exactamente, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. María dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Miren, Jesús está cumpliendo el propósito de que la gente lo reconozca en su misión y en su ser pleno. Él no quería y por eso le dice a las personas a las que jura, no digas nada a nadie. Cuando Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, Jesús le dice, no se lo digan a nadie. Él quiere que hasta que no llegue la hora, esto no se comprenda plenamente. Pero cómo se va desvelando, ¿no? Lo que era un misterio total se va desvelando, como que tú tienes algo tapado y lo vas destapando de a poquito, lo va mostrando. Ya no solamente entonces es Pedro, no son los espíritus malignos a los que el Señor expulsa, ahora es Marta. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. El que debía venir al mundo, bueno, ha venido. ¿Qué tal la afirmación? Cuchi, adelante, por favor. Muchas gracias. Hay una parte esencial para mí. Puede parecer un juego de palabras, pero es fundamental. Cuando Jesús le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Él es Jesús, la resurrección y la vida. Muertos, si vamos a hablar de muertos de espíritu,
muertos vivientes, entre comillas, como los hay muchísimos, muchísimas. Ayer, justamente, perdón, unas palabras, escuché justamente una disertación sobre la salud mental, lo que está sucediendo ahora, cómo han aumentado los casos de depresión, ansiedad, suicidios, la gente que vive realmente falta de ilusiones, eh, bueno, no, gente que vive sin sentido, que vive por vivir, porque tienen justamente pueden respirar, pueden comer, pero no le encuentran el, el sabor, el gusto, la ilusión, la esperanza, no le encuentran el sentido. Y Jesús lo dice, he aquí yo soy la resurrección y la vida, que estando así como estamos, teniéndolo a Él, estaremos vivos. Y no sé en qué frase leí, quiero dormir, perdón, quiero morir viviendo, que a mí me sonó, quiero morir justamente con la vida, con Jesús dentro. Pues qué muerte tan ideal. Disculpen, eso era lo que quería compartir. Sí, Cuchi, muchas gracias. Una linda reflexión y realmente nos lleva a pensar un poquito en ese grave problema del mundo que nos toca vivir, ¿no? La vida sin sentido. Es un tema de los más peligrosos. El ser humano, mujer y hombre de nuestro tiempo, que no tiene un sentido, que no tiene un propósito para su vida. Eso es terrible. Realmente es el origen de todos los males psicológicos o de casi todos los males psicológicos modernos. La falta de un sentido para la vida. La persona que vive sin un sentido, decía el gran Víctor Frankl, es una persona que cae en la desesperanza. Es terrible. ¿Qué significa vivir sin un sentido? Significa, en pocas palabras, sentirse vacío por dentro. ¿Cómo llenas ese vacío? ¿Con dinero? ¿Con licores? ¿Con drogas? ¿Con sexo? ¿Con aventuras? ¿Con juegos electrónicos? ¿Con fiestas? ¿Cómo llenas ese vacío? Nada lo llena. Pero gracias al Señor que nosotros podemos llenar ese vacío con Jesús. Y con Jesús nunca estamos solos, nunca estamos solos. Entonces, como dice nuestra hermana Cuchi, yo soy la resurrección y la vida. Y dense cuenta que ahí no es por error que resurrección y vida están en mayúsculas, porque la vida en mayúsculas se refiere a la vida eterna. La resurrección se refiere al vencer a la muerte. Y Jesús es eso. Todavía estamos prontos en el Evangelio, pero ya conocemos tanto a los otros tres que hemos estudiado juntos, más toda nuestra formación cristiana, ¿no? Entonces, sabemos perfectamente a qué nos referimos cuando decimos Jesús venció a la muerte y Jesús nos ofrece vida eterna, vida en abundancia, vida a su lado, en su morada, en la casa del Padre. Y lo otro, ¿no? Cuando dice yo soy, otra vez esas dos palabritas que juntas diríamos son dinamita, en el mejor sentido. Yo soy. Yo soy es el nombre de Dios. Y aquí una vez más Jesús se presenta como yo soy. ¿Recuerdan otros yo sois que ya hemos ido leyendo en el Evangelio según Juan? Yo soy la puerta de las ovejas. Hay varios
y yo sois que Jesús va usando en el transcurso de este evangelio. Y Juan no lo hace de casualidad. Juan, a través de este yo soy, nos está dando el mensaje clarísimo, implícito pero clarísimo, de que Jesús es Dios. Ya lo hemos conversado y podemos hablarlo 1000 veces. Jesús es el Mesías, cierto. Jesús es el Hijo de Dios, por supuesto. Pero Jesús es Dios. Y eso tenemos que entenderlo y es lo más difícil. Yo he conversado tantas veces con hermanos que compartimos la fe a solas, con calma, y realmente como que, oye hermano, no, yo entiendo que Jesús sea el Mesías, que entiendo que sea el Hijo de Dios, pero que Jesús sea Dios, no. Y les digo sí. Y ese trabajo tenemos que hacerlo cada uno. Nadie te lo va a poder explicar con argumentos. Cada uno en su fe tiene que entender esto. Jesús es Dios. ¿Alguien quisiera participar? ¿Alguien más? A ver, avanzamos aquí y tenemos 2 diapositivas con esta perícopa larga. Lázaro, sal fuera. Recordemos, Lázaro está muerto ya hace 4 días y esa es la escena, ¿no? Entonces la retomamos. ¿Quién puede leer, por favor? Yo lo leo. Gracias, Rubén. Lázaro, sal fuera. Después fue a llamar a María, su hermana, y le dijo en voz baja, el maestro está aquí y te llama. Al oír esto, ella se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús no había llegado todavía al pueblo, sino que estaba en el mismo sitio donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban en la casa consolando a María, al ver que ésta se levantaba de repente y salía, la siguieron, pensando que iba al sepulcro para llorar allí. María llegó a donde estaba Jesús y al verlo se postró a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al verla llorar a ella y también a los judíos que la acompañaban, conmovido y turbado preguntó, ¿dónde lo pusieron? Le respondieron, ven, Señor, y lo verás. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron cómo lo amaba, pero algunos decían, este que abrió los ojos al ciego de nacimiento, ¿no podría impedir que Lázaro muriera? A ver, continuamos. Jesús, conmoviéndose nuevamente, llegó al sepulcro, que era una cueva con una piedra encima, y le dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del difunto, le respondió, Señor, huele mal. Ya hace 4 días que está muerto. Jesús le dijo, ¿no te he dicho si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sé que siempre me oyes, pero lo he dicho por esta gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó con voz fuerte, Lázaro, ven afuera. El muerto salió con los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desátenlo para que pueda caminar.
Al ver lo que hizo Jesús, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta creyeron en él, pero otros fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Gracias, Rubén. Miren, entonces, vamos viendo por pedacitos la perícope y después la podemos comentar en global. Miren, es muy interesante. Después de llamar a María, su hermana, o sea, después Marta fue a llamar a María, su hermana, y le dijo en voz baja, el maestro está aquí y te llama. Al oír esto, María se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Miren qué interesante. Jesús dice, todavía estaba en el mismo sitio donde María lo había encontrado. Yo les digo, detengámonos ahí y pensemos por un momento qué ha pasado. ¿Jesús es tan lento como una tortuga para caminar? ¿O qué pasa, hermanos? Mira, María ha sido avisada por Marta que Jesús está y se levanta tan rápido y digamos que vuela al encuentro de Jesús, tan rápido, tan presurosa, tan dispuesta, que prácticamente encuentra a Jesús en el mismo sitio donde estaba. O sea, mientras que Jesús da unos pasos, María voló al encuentro de Jesús. Lindísima actitud de María. María se entera de que Jesús está. Espérate que me voy a poner las zapatillas. Espérate que me voy a peinar, que cómo se me ve, que me voy a poner un chal. Nada. María sale volando, más rápido que un rayo. Y el evangelista lo resalta diciendo, Jesús, dice la tercera línea, estaba en el mismo sitio donde Marta lo había encontrado. Como le digo, ¿qué pasa? Jesús se cansó, se puso a esperar allí, o lo que nos quiere decir el evangelista es que María responde tan rápido al llamado. El Señor está aquí. Y antes que nada se mueva en el mundo, ya María estaba al lado de Jesús. Y al verla actuar de esa manera, los judíos que estaban acompañándola pensaron que iba al sepulcro para llorar ahí. Y el segundo párrafo hermoso, María llegó donde estaba Jesús. Y al verlo, se postró a sus pies y le dijo con una tremenda fe, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Miren, y continúa el relato y nos dice al final del segundo párrafo, perdón, dice, y Jesús lloró. ¿Quién es ese Jesús que llora? Podríamos decir, ¿es Dios que llora? ¿O es Jesús plenamente hombre que llora? Porque Jesús no es solamente Dios, es hombre absolutamente. Y esta naturaleza humana de Jesús es este Jesús que llora. Es que Jesús que se apena, que se conmueve, que se turba, que siente la pérdida. Maravilloso. Y tanto así que los judíos, entre comillas, ¿no? Ese grupo, cómo lo amaba. Y unos decían, oye, este que abre los ojos del ciego de nacimiento, ¿no pudo impedir que Lázaro muriera? Una buena pregunta. Y tenemos acá, Jesús nuevamente se conmueve. El sentimiento de conmoverse otra vez es plenamente humano. Jesús se conmueve. Y conmoverse es quizá la característica más hermosa y más humana de Jesús. Es un ejemplo de amor, conmoverse profundamente cuando el hermano sufre, cuando alguien sufre. En este caso, él está viendo a Marta y a María sufriendo
por la pérdida de su hermano y se conmueve. Él sufre por la pérdida de su amigo y se conmueve. Recordemos en algunos otros pasajes del Evangelio cuando Jesús se conmueve. Y la primera que se me viene a mí a la cabeza es en Lucas, el buen samaritano que se conmueve cuando ve al malherido al borde del camino. En Lucas mismo, en el capítulo 15, es el Padre misericordioso que se conmueve cuando ve a su hijo pródigo regresar, ¿no? La conmoción, el conmoverse, un sentimiento humano tan puro, tan lindo, y Jesús, máximo representante. Jesús se conmueve y dice, quiten la piedra. Y Marta le advierte, Señor, hace 4 días que se ha enterrado, ya huele mal. Y es el diálogo que sigue, ¿no? Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y dice, Lázaro, ven fuera. Y eso también es un poco especial, ¿no? Lo que leemos en la segunda parte de ese segundo párrafo que estoy marcando con la flechita, ¿no? El muerto salió con los pies y las manos atados con vendas. ¿Cómo salió si estaba atado? Si uno se pone así en plan de preguntón, realmente que es para rascarse la cabeza. Porque luego Jesús dice, desátenlo para que pueda caminar. Entonces no salió caminando. ¿Qué salió? Salió dando saltitos. Pies y manos atadas, rostro envuelto en un sudario. ¿Cómo salió Lázaro de la tumba en el instante previo a que el Señor diga, desátenlo para que pueda caminar? ¿Se dan cuenta? Si nos ponemos a leer así con detenimiento, pueden salir muchas preguntas. Eso es parte de ese signo maravilloso, es parte del signo. Y al ver lo que hizo Jesús, termina la perícopa, nos dice que muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él, pero otros, no hay de los dos bandos, ¿no? Otros fueron a ver a los dirigentes judíos y les contaron lo que Jesús había hecho. Miren, hemos leído como que muy en detalle el contenido de la perícopa. Entonces, hermanos, les doy la palabra. Guillermo, adelante, por favor. Yo quería preguntar, profesor. A Mary, ver, Pablo. Perdón. sí, Mary, adelante, sí. Si puedes levantar la mano para que me digas, pero si no, adelante, adelante, Mary. Perdone, pero no se le va. ¿Por qué, por qué Jesús demoró 2 días? Porque le dice, y ha esperado tanto, demoró 2 días para ir a ver para poder ayudar a María de su hermano que había Mary, claro, fallecido. eso lo comentó Rubén en una intervención anterior, cuando dijo, Perdón. quiere que sea bien, no, pero está bien, pero Sí, ¿te acuerdas ya, la ya, expresión de sí. Rubén cuando dijo, quiero que esté bien muerto? Que el Ah, muerto esté bien muerto, o sea, si tiene 2 días cierto. muerto, puede regresar a la vida como catalepsia, con Ya, esos sí, sí. fenómenos, pero entonces con 2 días más, el muerto tiene 4 días. Ahí, como decía Sí, Rubén, el muerto está bien muerto. muy muerto. Y Ya, solo profesor. lo trae un milagro, una señal del cielo. Y es lo que Jesús quiere mostrar. Está bien. Mostrar la gloria de Dios, ¿no? Sí. Gracias, gracias. No, gracias a ti. Guillermo, adelante. Guillermo, me parece que. Rubén, sí, adelante, Rubén. Aquí también se ve algo
esencial, ¿no? De la forma de la autoridad, como pues Jesús hace los milagros o las señales, ¿no? Que tiene siempre hay una dependencia del Padre, ¿no? Porque dice, mira al cielo. ¿Por qué mira al cielo? Mira al cielo porque está en oración, ¿no? Está orando, está trabajando, está Dios, Padre y Él son uno solo. Tienen una comunicación, lo hace patente, ¿no? Hace patente al Padre en esta mirada al cielo. Está orando y le está pidiendo al Señor que le dé poder también. Él también es Dios, por supuesto, pero hay esa dependencia, ¿no? Esa dependencia de Dios Padre, ¿no? Pues para que con el poder de su palabra pueda resucitar a Lázaro, ¿no? Solamente eso quería mencionar. Ujú. Gracias. Gracias, gracias, Rubén. Acá tenemos a Augusto. Adelante, Augusto. Sí, buenas noches. En la primera diapositiva hay una parte que dice que María se levantó, ¿no? Ese levantarse en la presencia de Jesús, eh, claramente está escrito prediciéndose que en los momentos de turbación, como si uno tiene fe en Jesús, solo esa presencia de Jesús nos levanta hacia, digamos, hacia una nueva esperanza, ¿no? Y eso es lo que justamente hace María, ¿no? Presurosa a ver a Jesús y se reanima al verlo. Y aquí cuando hablan el pueblo, ¿no? Y dicen, es una especie de reclamo hacia Jesús, ¿no? Le dicen, claro, lo ama mucho, pero sin embargo se demoró y no vino, porque si tiene fama de curandero y que cura a tanta gente, lo hubiera podido curar para que no se muriera, ¿no? Ese reclamo que, digamos, sotalladamente le hacen un halago, lo ama, sí, pero ¿cómo lo amará tanto, no? Que hasta dejó que su amigo se muera porque él lo hubiera podido curar si hubiera querido. Se demoró un tiempazo en venir y sin pensar que Jesús lo había hecho al propósito, justamente para hacer a un signo aún mayor que una curación, ¿no? Que es dar la vida, retornar a la vida, mejor dicho, a alguien. Y finalmente algo que también me llamó la atención es, ay, eran tres cosas, ya me olvidé la otra. Ay, bueno, bueno, la otra ya se me pasó, se me fue la mente la idea, pero esas dos por lo menos. Ya, no, y si regresa la idea, te damos la palabra, Augusto, no hay problema. Perfecto. Muy buenos aportes, gracias. Graciano, adelante. Gracias, Manuel, y buenas noches a todos los hermanos. Una cosa que a mí me llama la atención es que Marta y María necesitaban de la presencia física de Dios en ese momento, de Jesús, para lograr que el hermano no muriera. O sea, y ahí está la pregunta, ¿no? Si hubieras estado acá, o ahí está la afirmación, si hubieras estado acá no hubiera muerto, ¿no? Pero cualquiera diría es una falta de fe porque Dios está en todo lugar y si uno le ora uno le pide con fe, la suficiente fe, Él puede conceder el deseo que uno tiene, ¿no? Pero yo creo que esto coincide exactamente con la necesidad que tiene Jesús de hacer una demostración. Él mismo lo dice para que este pueblo crea, ¿no? Que yo soy el Hijo de Dios y que a través de mí Dios está con todos, ¿no? Este, aparentemente hay una falta de fe de Marta y María, pero yo creo que no, está preparado profesamente para que Jesús haga esa demostración de resucitar, ¿no? Que es digamos, un signo superior, es un signo muy poderoso, ¿no? Pero a la vez algunos ahí, a pesar de haber visto esto, que es una cosa extraordinaria, aún no creen, ¿no? Como hemos estado leyendo en capítulos, en sesiones anteriores, hay gente que no quiere creer, no es que no pueda, simplemente que no quiere creer, ve cosas así tan extraordinarias, pero aún así dan la espalda, ¿no? En varias
En varios pasajes hemos visto también que Jesús menciona que la luz llega, pero la gente prefiere la oscuridad. A pesar de que tiene la luz en su delante, prefieren la oscuridad. Y en este caso también ese grupo que se va donde los fariseos, no se va pues con buenas intenciones, sino a- a, eh, son los que no creen posiblemente, ¿no? Gracias. Gracias, Graciano. Augusto, adelante, ya te acordaste de la que faltaba. Sí, ya me acordé. En la segunda diapositiva, esa parte donde él agradece al Padre, ¿no? Pero es interesante cómo lo dice. Padre, te doy gracias porque oíste. Yo sé que siempre me oyes, pero lo he dicho por esta gente que me rodea. Es decir, él no era necesario que dé gracias a su Padre, ¿no? Él sabía ya que estaba hecho. Es que la relación del Hijo con el Padre es digamos, tan perfecta que él no necesitaba dar gracias, pero da gracias al Padre a propósito solo por la gente, para que ellos escuchen, para que ellos se den cuenta de esa unión que para Jesús es, digamos, innata, ¿no? Entre él con el Padre, pero para que la gente se dé cuenta que la unión, él da gracias al Padre en voz alta, ¿no? Es parte del signo, ¿no? Claro, perfecto. Tanto así que Jesús va a decir más adelante, el Padre y yo somos uno. Tremenda afirmación que vamos a ver en un rato, ¿no? Perfecto, entonces. Avanzamos entonces. Miren, convienen que uno solo muera por el pueblo. Esas palabras evidentemente no son de Jesús. Vamos a ver que son del sumo sacerdote. Son dos diapositivas para quien pueda leer. Yo puedo leer, Manuel Pablo. Gracias, Graciano, adelante. Conviene que uno solo muera por el pueblo. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron un consejo y dijeron, ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchos signos. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él, y los romanos vendrán y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo, ustedes no comprenden nada. ¿No les parece preferible que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca la nación entera? No dijo eso por sí mismo, sino que profetizó como sumo sacerdote que Jesús iba a morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. A partir de ese día, resolvieron que debían matar a Jesús. Por eso, él no se mostraba más en público entre los judíos, sino que fue a una región próxima al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí permaneció con sus discípulos. Acá un comentario nada más para que siga leyendo Graciano la siguiente. Miren, la última línea, ¿no? Fue a una región próxima al desierto, una ciudad llamada Efraín. Bueno, una ciudad llamada Efraín. Efraín es importantísima. Efraín es una de las 12 tribus, o sea, Efraín es uno de los 12 que forman las 12 tribus de Israel. Entonces hay una región que en el reparto de la tierra de Canaán le toca a Efraín y a sus descendientes. Y queda exactamente al, al noreste de Jerusalén, al noreste de Judea, digamos, que es el equivalente, ¿no? Judea, Efraín, son regiones. Entonces solamente esa mención. Cuando lo dice entonces Jesús, a partir de esto no se mostraba más en público entre los judíos y fue una región próxima al desierto, a una ciudad llamada Efraín. Y ahí permaneció con sus discípulos. Entonces, continuamos, Graciano. Como se acercaba la Pascua de los judíos, mucha gente de la región había subido a Jerusalén para purificarse. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros en el templo,
¿Qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta o no? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno conocía el lugar donde él se encontraba, lo hiciera saber para detenerlo. Perfecto. Entonces, a ver, comentarios, hermanos. ¿Qué hacemos con este hombre? Dicen los, los dirigentes judíos, ¿no? ¿Qué hacemos con este hombre? Es peligroso. Los romanos pueden venir y tomar venganza contra muchos o contra toda la nación, ¿no? Entonces los dirigentes dicen, este hombre con sus palabras está poniendo en riesgo a la nación misma. Conviene, dice Caifás, que un hombre muera por el pueblo antes que perezca la nación entera. Y a partir de ahí, nos dice el evangelista, resolvieron que debían matar a Jesús. Estamos entrando entonces al final de este capítulo 11 a la recta final. Todavía no, pero estamos como que nos está preparando el narrador del evangelio, el evangelista Job, a lo que va a ser la pasión de Jesús. Cuchi, adelante. Muchas gracias. Esto me da la oportunidad, porque tengo esto en mi cabeza ya hace un tiempo y mi ignorancia es mucha, así es que aprovecho, profesor, para preguntarle, cuando rezamos el credo, decimos eh, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, pero no se menciona nada más. Cuando estamos aprendiendo, y estoy aprendiendo, eh, los que están persiguiendo a Jesús buscando matarlo, lo cual lo consiguieron, estamos viendo, ¿no? Los sumos sacerdotes, la gente que tenía poder en ese tiempo, pero ¿por qué el credo se le menciona a Poncio Pilato si ya está? Por Claro, favor. sí, es una duda válida que se va a aclarar solita, Cuchi. Vamos a seguir leyendo y vamos a ver en la parte final cómo interviene Poncio Pilato, quién era Poncio Pilato, que no es un sumo sacerdote, no es judío. Poncio Pilato es romano y es el gobernador, ¿no? Entonces él, el representante de Roma en esta región del mundo, y a él le llevan a Jesús. Bueno, vamos a verlo con calma, ¿no? Poncio Pilato le dice a esos dirigentes judíos, oye, este es un problema de ustedes, arreglo entre ustedes. No, lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo interviene Poncio Pilato? No, no nos preocupemos porque se va a ver. Y se va a ver con bastante calma. Pero vale la inquietud. Augusto, adelante. Sí, me llamó la atención también aquí que menciona dos cosas. Uno, que cómo habrá sido el signo de de dar, devolver la vida a una persona que precipitó esta decisión conjunta de que de todas maneras ya era el momento, ya no podían esperar más y tenía este hombre que morir, ¿no? Decían, ¿no? Porque era un signo muy fuerte. Inclusive, si pensamos, los saduceos no creían, pues ni siquiera en la vida eterna, ni siquiera ellos creían que la muerte se terminaba en o sea, cerraban los ojos y no había nada más, ¿no? Entonces esto quizás hubiera sido incluso insultante para la fe de los propios saduceos, ¿no? Que creían que se terminaba todo con la muerte. Entonces, que devolvieran a alguien de la muerte después de 4 días les parecería inaudito. Y sobre todo si más personas comenzaban a creer en eso, ¿no? Eso debilitaría su posición. Eh, y otra cosa es esta parte que dice, no lo dijo por sí mismo, sino que profetizó como sumo sacerdote que Jesús iba a morir por la nación. A pesar de que él no lo planteó, digamos, el,
sumo sacerdote Caifás obviamente no tenía esa intención de profetizar, dijo esas palabras, ¿no? Pero que tenían un sentido profético. Y me hizo recordar a lo que le pasa a Pablo en una de sus cartas, cuenta cómo dice unas palabras fuertes al sumo sacerdote y un soldado lo golpea, ¿no? Y le dice, ¿cómo te atreves a hablarle así al sumo sacerdote? Y Pablo se disculpa, ¿no? Y dice, no sabía que eras el sumo sacerdote y reconoce la autoridad del sumo sacerdote, ¿no? Es decir, y no me acuerdo exactamente qué palabras le dice Pablo, pero como diciendo, reconociendo la autoridad y que por algo Dios lo ha puesto en esa posición, ¿no? O sea, esa autoridad del sumo sacerdote, a pesar de que se podían estar equivocando en ese momento, Dios permite que estén y que cumplan una misión en ese momento y tienen cierta autoridad. Es un, digamos, una especie de misterio, ¿no? En sí mismo tienen una autoridad solo por tener el título, ¿no? Un título que Dios les había permitido conservar hasta ese momento. Claro. Y un título que se habían ganado con, a pulso y con mucho derecho en la historia del pueblo de Israel, pero que no en el tiempo de Jesús. Recordemos que los sumos sacerdotes ya no son personas del pueblo santo de Israel, ¿no? Sino que son producto de la revolución macabea, son saduceos y no son los aaronitas, no son ese pueblo santo de todo el tiempo. Ujú. ¿Alguien más que quisiera, por favor, comentar? Entonces continuamos, entramos al capítulo 12. El capítulo 12 lo hemos dividido en 4 perícopas. Ungió los pies de Jesús y se los secó con sus cabellos. Bendito el que viene en nombre del Señor. Eran en la luz y serán los hijos de la luz. El que no acepta mis palabras tiene ya quien lo juzgue. Miren, y la primera de las 4 perícopas, justamente como adelantamos, tiene que ver con María, la hermana de Marta y de Lázaro, ungiendo los pies de Jesús. Lo que Juan ha contado en el capítulo 11 como que ya sucedió, acá lo va a contar como que recién sucede. Veamos. Capítulo 11 del 1 al 11. Ungió los pies de Jesús. ¿Quién puede leer? Yo leo, Gracias, profesor. Mary. Ungió los pies de Jesús. 6 días antes de la Pascua, Jesús volvió a Betania, donde estaba Lázaro, al que había resucitado. Allí le prepararon una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los comensales. María, tomando una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, ungió con él los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se impregnó con la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a entregar, dijo, ¿por qué no se vendió ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Dijo esto, no porque se interesaba por los pobres, sino porque era ladrón, y como estaba encargado de la bolsa común, robaba lo que se ponía en ella. Jesús le respondió, déjala. Ella tenía reservado ese perfume para el día de mi sepultura. A los pobres lo tiene siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Ujú. Perdón, y continuamos. Entre tanto, una gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí y fueron, no solo por Jesús, sino también por ver a Lázaro, al que había resucitado. Entonces los sumos sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos se apartaban de ellos y creían
en Jesús a causa de él. Gracias, Mary. Está bien. Acá está entonces esta escena de María ungiendo con este perfume tan fino y tan caro los pies de Jesús y secándolo con sus cabellos. ¿No? ¿Recuerdan entonces? Y si lo miren en sus Biblias, que todos tienen una Biblia, otra vez hablan en el capítulo 11, que es previo a este, y van a ver cómo Jesús es mencionado como yendo a Betania, a la casa de Lázaro, Marta y María, y nos dice dónde había sido ungido los pies, etc. Ahí está ese desorden que les comentaba, ¿no? Pero él no tiene mayor implicancia. Sí, Augusto, adelante. Ahora estoy pensando, salvo que lo haya hecho Juan intencionalmente, porque esto ya es, este pasaje es similar al que se presenta en prácticamente lo mismo, ¿no? De que se presenta en Mateo 26:7 y Marcos 14:3, ¿no? Donde no dice que es María en los sinópticos, pero exactamente el mismo pasaje. Aquí ya se devela que es María, ¿no? De repente se refiere, Juan cuenta ese pasaje ya teniendo conciencia de que la gente que lo está escuchando ha leído los evangelios sinópticos y está, digamos, ya sabe la escena del perfume que viene la mujer y derrama lo unge a Jesús y derrama el perfume y seca con sus cabellos sus pies, ¿no? De repente por eso Juan menciona eso antes, ¿no? Refiriéndose a algo que ya se supone que conocían, ¿no? Puede ser también. Claro, es una conjetura válida, pero no pasa de eso, ¿no? Es una forma de interpretar, de buscarle un sentido. Y lo otro es simplemente se quinció. En fin. Miren, como un elemento más, cuando dice acá, cuando interviene Judas, este perfume vale 300 denarios, ¿no? Judas le pone un valor a ese perfume. 300 denarios para nosotros puede ser $1 o $1000 o más, no significa nada en particular. Pero yo les digo, haciendo un ejercicio de comparación, un denario es lo que ganaba una persona por su trabajo en un día, por su faena. 300 denarios, descontando los días de fiesta, 300 denarios es lo que un trabajador promedio ganaba en un año. Para que tengan una idea de cuánto valía ese perfume. Es el valor del trabajo de una persona en un año. Y entonces ahí es donde Judas interviene de la manera en que hemos leído. Ahora, hay un añadido del cual yo no estoy muy seguro cuando dijo esto porque no porque se interesaba por los pobres, sino porque era ladrón. En fin, es un tema que abre mucha discusión que no viene al caso ahorita. ¿Es que Judas era un ladrón? En fin. Interesante el final de esta primera diapositiva. Cuando Jesús le responde, déjala, ella tiene reservado este perfume para el día de mi sepultura. ¿A quién se echaba perfume? ¿A quién se ungía? Y si nosotros revisamos la cultura del pueblo de Israel, habían 3 momentos fundamentales para ungir a alguien. El primero, cuando se unge a un rey, ¿no? Entonces tú unges al rey. Segundo, y miren qué claro, tú unges al novio, o sea, la novia unge al novio en el día de la boda. ¿Qué significativo? María guardaba esto para ungir al novio
¿De qué matrimonio hablamos? Como en la boda en Caná de la unión de Jesús con su pueblo, de Jesús con su iglesia. María guardaba el aceite para ungirlo en ese momento, y el tercer momento de ungir era al cadáver, ¿no? De una persona importante se ungía su cadáver dentro de los procedimientos de la época para mantenerlo en determinadas condiciones. Entonces, se unge al rey, se unge al novio o se unge al recién fallecido. Son las tres circunstancias en el antiguo Israel. Y nos dice, terminando esta perícopa, que entre tanto, una gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí, y no fueron solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro. Recordemos que a Lázaro querían matarlo, y lo dice aquí. Los sumos sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro. Un poco lo que comentó Augusto. ¿Estamos? Y a ver, avanzamos. Bendito el que viene en nombre del Señor. Esta es una sola diapositiva, y por el título mismo nos da idea de a qué momento de la vida de Jesús se refiere. Es la entrada gloriosa a Jerusalén, en lo que celebramos nosotros todos los años Los como el Ramos. Domingo de Ramos. A ver, ¿quién puede leer? Yo leo, Manuel Pablo. Adelante, Rita. Bendito el que viene en nombre del Señor. Al día siguiente, la gran multitud que había venido para la fiesta se enteró de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Y tomando hojas de palmera salieron a su encuentro y lo aclamaron diciendo: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Al encontrar un asno, Jesús montó sobre él conforme a lo que está escrito: No temas, hija de Sión, ya viene tu rey montado sobre una asna, sobre la cría de una asna. Al comienzo, sus discípulos no comprendieron esto, pero cuando Jesús fue glorificado, recordaron que todo lo que había sucedido era que estaba escrito cerca de él. Todo lo que estaba escrito acerca de él. La multitud que había estado con Jesús cuando ordenó a Lázaro que saliera del sepulcro y lo resucitó, daba testimonio de él. Por eso la gente salió a su encuentro, porque se enteraron del signo que había realizado. Los fariseos se dijeron unos a otros: ¿ven que no adelantamos nada? Todo el mundo lo sigue. Gracias, Rita. Esta es la escena que conocemos tanto de la entrada de Jesús a Jerusalén ese Domingo de Ramos. Y continuemos. Falta poquito para terminar el capítulo y vale la pena quedar hasta ahí. Crean en la luz y serán hijos de la luz. Son 2 diapositivas. Yo leo. Gracias, Juli. Entre los que habían subido para adorar durante la fiesta, habían unos griegos que se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le dijeron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y ambos se lo dijeron a Jesús. Él le respondió: Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El que tiene apego a su vida la perderá, y el que no está pegado a su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, estará también mi servidor.
El que quiera servirme será honrado por mi Padre. Mi alma ahora está turbada. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Padre, líbrame de esta hora. Si para eso he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces se oyó una voz del cielo. Ya lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Continuamos, Julia. La multitud que estaba presente y oyó estas palabras pensaba que era un trueno. Otros decían, ¿le ha hablado un ángel? Jesús respondió, esta voz no se oyó por mí, sino por ustedes. Ahora ha llegado el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será arrojado fuera, y cuando yo sea levantado en alto sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Jesús decía esto para indicar cómo iba a morir. La multitud le respondió, sabemos por la ley que el Mesías permanecerá para siempre. ¿Cómo puedes decir, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Jesús les respondió, la luz está todavía entre ustedes, pero por poco tiempo. Caminen mientras tengan la luz, no sea que las tinieblas los sorprendan, porque el que camina en tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tengan luz, crean en la luz y serán hijos de la luz. Después de hablarles así, Jesús se fue y se ocultó de ellos. Gracias, Julia. Miren entonces, ¿no? Los griegos se acercan y dicen a dos de los discípulos, le dicen a Felipe, pero Felipe le dice a Andrés, oye, queremos ver a Jesús. Y Jesús, al enterarse de esto, comenta, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Miren, es la hora de Jesús. Ya lo hemos comentado antes y les decía, muchos hermanos católicos, con alguna formación incluso, confunden esto de la hora de Jesús. Aquí está clarísimo, ¿no? Jesús mismo dice, ha llegado la hora. Y la hora es la hora de su pasión, la hora de su entrega en la cruz, que sería su hora de ascensión al trono, cosa que dice aquí, miren, donde pongo la flecha bajito del segundo párrafo. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora, si para eso he venido, para eso ha llegado esta hora. Y acá en la siguiente, clarísimo cuando habla de él mismo y en lo que va a suceder. Dice, cuando yo sea levantado en lo alto sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Y Jesús decía esto para indicar cómo iba a morir cuando sea levantado en lo alto sobre la tierra, cuando sea levantado, o sea, a Jesús lo crucifican sobre el madero y el madero lo levantan. Imagínense esa escena tan dolorosa, pero imaginemos un segundo levantar la cruz. Se levanta a Jesús en alto sobre la tierra. Y con esto Jesús indica cómo iba a morir. Va a morir en cruz. Y por eso la multitud dice, ¿cómo puedes decir eso? ¿Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto? No entienden. Y más todavía, ¿quién es ese Hijo del Hombre? Y terminemos, hermanos, son 2 diapositivas cortas, con la que terminamos el capítulo 12 y quedamos listos para en la siguiente semana entrar al capítulo 13, que ya les voy a explicar, marca un cambio, es un giro en el Evangelio.
¿Quién puede leer aquí? Son 2 diapositivas. Yo leo, Manuel Pablo. Gracias, Rita. El que me rechaza ya tiene quien lo juzgue. A pesar de los muchos signos que hizo en su presencia, ellos no creyeron en él. Así debía cumplirse el oráculo del profeta Isaías, que dice: Señor, ¿quién ha creído en nuestra palabra? ¿A quién fue revelado el poder del Señor? Ellos no podían creer porque, como dijo también Isaías, Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que sus ojos no vean, su corazón y no comprendan, para que no se conviertan, ni yo los cure. Isaías dijo esto porque vio la gloria de Jesús y habló acerca de él. Sin embargo, muchos creyeron en él, aún entre las autoridades, pero a causa de los fariseos no lo manifestaron. Para no ser expulsados de la sinagoga, preferían la gloria de los hombres a la gloria de Dios. Sí, aquí, Rita, un segundito. Miren esta última, la penúltima línea. A causa de los fariseos no lo manifestaron para no ser expulsado de la sinagoga. ¿No? Interesante la repercusión que podía tener el expresar su apoyo a Jesús. Que los fariseos te expulsen de la sinagoga, o mucho más claro todavía, que el sacerdote te expulse del templo. Mucho más fuerte, ¿no? Continuamos, Rita. Sí. Jesús exclamó: el que cree en mí, en realidad no cree en mí, sino en aquel que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo soy la luz y he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en las tinieblas. Al que escucha mis palabras y no las cumple, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he anunciado es la que lo juzgará en el último día, porque yo no hablé por mí mismo. El Padre que me ha enviado me ordenó lo que debía decir y anunciar. Y yo sé que su mandato es vida eterna. Las palabras que digo, las digo como el Padre me lo ordenó. Ujú. Gracias, Rita. Miren, hermanos, entonces hemos llegado al final del capítulo 12, que es es un momento especial en el Evangelio según Juan, y simplemente les adelanto con esto, quedamos para la siguiente, pero miren, para no quedarnos en el suspenso, el capítulo que sigue es el capítulo 13, y es la segunda parte del Evangelio según Juan. Así lo tiene la iglesia por siglos, ¿no? Se divide el Evangelio según Juan en 2 partes. Del comienzo hasta el final del capítulo 12, lo conocemos como el libro de los signos. Y del capítulo 13 para el final, el libro de la hora. Entonces, libro de los signos, lo que acabamos de terminar hoy día, libro de la hora, lo que empezamos el próximo martes, la segunda parte del Evangelio. Miren, que no es la segunda parte porque sea la mitad de la vida de Jesús. Como vamos a ver en esta segunda parte, y a partir de este capítulo 13, es la última semana de la vida terrena de Jesús. Entonces, la primera parte del Evangelio es toda la vida de Jesús antes. Y ya entró a Jerusalén, hemos visto. Ahora, la hora de Jesús es a partir de lo que conocemos también como la pasión de Jesús. Pasión, muerte y resurrección, ¿no? Entonces eso lo empezaremos a ver el próximo martes. No me queda más que recomendarles, como siempre,
que después de esta reunión, tanto ustedes, hermanos, como los hermanos que vean la grabación, repasen su Biblia. Denle una mirada. Estamos leyendo ya 12 capítulos del Evangelio según Juan. Ojéenlos, vuélvanlos a leer, mírenlo en la tranquilidad con una tacita de café, mírenlos sentados a la hora que tengan tranquilidad y disposición, mírenlos, pasen las hojas, reléanlo. El tiempo que le dedicamos debe ayudarnos un montón a esa reflexión personal, pero se los recomiendo, porque nada sustituye a la experiencia de una lectura propia del texto de la Biblia. Ok, hermanos, entonces quedamos aquí para el siguiente martes. Él nos ha ganado la hora. Si alguien quisiera hacer un comentario final para esta jornada. Y si no, invitar a alguno de ustedes que voluntariamente haga la oración final. Yo puedo hacer la oración que se llama para después de la lectura de la Biblia. Adelante, Graciano, muchas gracias. Sí. Hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús Maestro, tú has dicho que la vida eterna es conocerte a ti y al Padre. Envía sobre nosotros la abundancia del Espíritu Santo que nos ilumine, guíe y fortalezca en tu seguimiento, pues tú eres el único camino al Padre. Haz que crezcamos en el amor para que seamos como Pablo, testigos vivientes de tu Evangelio. Con María, Madre, Maestra y Reina de los Apóstoles, conservaremos tu palabra y la meditaremos en nuestro corazón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias, Graciano, y hermanos a todos ustedes. Gracias, Manuel Pablo. Todos los que están presentes y los que vean la grabación. Lo mejor para ustedes y una feliz semana. Gracias, Gracias, Manuel Pablo. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Chao. Gracias.